Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y como cada viernes os traigo un vídeo que creo que esta vez va a ser muy impactante. Habla de uno de los errores que veo que se cometen de forma estructural entre los inversores, especialmente aquellos que llevan menos tiempo en el mercado porque no han visto lo que ocurre. Así que permitidme que os muestre dónde está este error conceptual tan grave y que está muy relacionado con cómo funciona la psicología de la mente de las personas que quieren sacarle dinero al mercado. Esto que veis, esta viñeta es muy típica, ¿no? Es un recorrido de cómo nos vamos enamorando del mercado a medida que sube, y eso nos lleva o nos incita a invertir cada vez mayor cantidad de dinero cuando el riesgo es cada vez más elevado. Y de la misma manera que arriba nos apetece comprar, cuando el mercado llega abajo, pues realmente nos hace sufrir tanto que acabamos abandonando nuestras inversiones, vendiéndolas o liquidándolas a precios donde realmente está la mayor oportunidad, ¿no? Y eso frustra a muchísimas personas que han estado muy lentas a la hora de entrar al mercado y que luego acaban saliéndose en los suelos. ¿Qué es lo que ocurre en términos de mentalidad cuando miramos un gráfico de este tipo? Evidentemente, cuando estamos arriba, todos nuestros amigos lo están ganando dinero, se pasan el tiempo diciéndonos qué maravilla, me estoy forrando con esta cripto, con este meme stock, con este FANG stock, con este índice, y nos hace sentir como me estoy perdiendo la fiesta, todo el mundo está disfrutando de esto menos yo. Y eso al final arrastra a que los inversores pues quieran participar de una forma u otra en esta alegría de mercado, y se genera lo que llamamos una burbuja. Cuando luego llega la realidad económica y descubrimos que los precios a los que cotizan los mercados no corresponden con el fundamento que hay debajo, se produce ese choque de realidad, ¿no? Y cuando eso pasa, muchos inversores se agarran a la idea de me da igual. Sí, he comprado alto, he comprado caro, pero siempre la bolsa sube, siempre merece la pena estar. Yo además invierto de poquito en poquito. No es cierto, muchos de ellos acaban comprando todo arriba, pero esa automentira les hace sentir más cómodos, ¿no? Y en un momento dado se suele producir el choque de realidad de, bueno, compré, el mercado ha caído un 70, un 80%, esto ni quien lo aguante. Voy a salirme, me han engañado, hasta que se vuelve a reproducir el ciclo una vez más, ¿no? ¿Qué es lo que me llama más la atención al respecto? Dejadme que antes de mostraros ejemplos directos de este error garrafal y que se ha puesto de manifiesto incluso en el año 2022, os diga que por favor os suscribáis al canal. Es una forma de agradecer el contenido que tenemos. Evidentemente, si activáis las notificaciones vais a saber cada vez que se publica un vídeo, y si os está gustando el contenido que soléis ver en este canal de Pablo Gil Trader, es tan sencillo como darle al like, que no cuesta nada. Vamos con el primero de los ejemplos, Facebook, ¿no? Dices Meta, el nuevo nombre es Meta, ha caído o llegó a caer un 76%. Es una caída brutal, ¿no? Que ha erradicado las ganancias de los últimos años, de muchos años. Dices, vale, pero es que Facebook, Zuckerberg, que su apuesta por el metaverso tiene riesgo. Digo, para, Netflix también ha bajado un 76%. Ya es que, bueno, los ingresos que obtienen por publicidad están reduciéndose. Digo, sí, no digo que no. Tesla también ha bajado un 75%. Bueno, ya es que Elon Musk está metido en Twitter. Deja de buscar excusas. Lo cierto es que los FANG stocks hace año y medio eran la punta de lanza de la euforia del inversor. Se pagaban múltiplos totalmente desorbitados y que no tenían ningún sentido, y de repente el mercado está ajustando esas valoraciones a lo que son los fundamentos reales. ¿Solamente ha ocurrido con estos tres valores? No, has tenido una corrección de más de un 50% en probablemente el pilar del comercio electrónico a nivel mundial, que es Amazon, ¿no? Con caídas de un 56% que te han devuelto a cómo cotizaba Amazon probablemente entre 2018 y 2019. Por tanto, has erradicado la subida de los últimos 3 años y medio de golpe.
Google no ha llegado a caer un 50%, al menos no todavía, pero tampoco es que el gráfico pinte especialmente bien y ha tenido una corrección de casi la mitad de lo que valía en cuestión de unos pocos meses. Algunos, como Microsoft, han bajado menos, un 39%, como podéis ver, y todavía alguien podría decir, bueno, la estructura de Microsoft es tremendamente positiva, con lo cual no es tan grave, y Apple menos. Apple solamente ha bajado un 31% desde máximos. Personalmente creo que Apple va a bajar mucho más que eso, pero es una opinión personal y me puedo confundir, como siempre que emito cualquier juicio de valor sobre una idea de inversión o una visión de mercado, tanto si es sectorial, a nivel de índices o a nivel de acciones. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el inversor tiende a pensar en base a lo que estáis viendo en el gráfico. Un inversor, yo hablo con muchos y te dicen, da igual que baje. Digo, pero ¿cómo va a dar igual que baje? Da igual. Mira Microsoft. Microsoft, entre la burbuja del año 2000 y el mínimo en 2003, cayó un 75%. Lo mismo que han bajado Netflix, Meta, Tesla, tal vez lo que baje Amazon y lo que baje Microsoft e incluso Apple, pero da igual. La mentalidad del inversor es, no me importa. ¿Por qué? Porque mira lo que pasó después. Porque luego Microsoft voló y si nos parecía alto el pico del año 2000, mira dónde ha llegado. Por tanto, me siento en la posición porque es una posición ganadora en el largo plazo. Tú les puedes decir, ¿tú eres consciente de que tardaste 17 años en volver a ganar dinero? Es decir, sufriste un 75% de castigo y hasta 17 años más tarde, Microsoft no fue rentable respecto a tu punto de máxima valoración. Y de ya, pero me da igual porque mira después lo que ha ocurrido. Y digo, sí, aquí está ese error del cual quería hablaros. ¿Por qué? Porque realmente lo que ha ocurrido con Microsoft en ese periodo desde el año 2000 a año 2003 es la anomalía, no es la normalidad. Os cuentan que da igual, os cuentan que la bolsa siempre sube, os cuentan que te puedes sentar en una acción que se hunde, pero que a la larga va a recuperar lo que se ha hundido y mucho más, y no es cierto. ¿Cómo lo sabes? Digo, bueno, vamos a utilizar un ejercicio en base a lo que ha ocurrido anteriormente. Yo viví la burbuja.com. La burbuja.com yo era joven. Estamos hablando de hace aproximadamente unos 23 años, pero la burbuja estaba en los 90. Vamos a decir que 26, 27 años... a mí me pilló con 29, 30 años. Y dices, vale, ¿cómo lo viviste? Digo, pues con la misma ilusión y euforia con la que los jóvenes de ahora han vivido las criptomonedas, los meme stocks previamente o lo que ha pasado con los FANG stocks durante la última década. Estás con la sensación de eres invulnerable, da igual lo que hagas, da igual cuando compres, siempre le ganas dinero. Es cuestión de esperar unos meses y le ganas dinero. Hasta que llega 2022 y es una bofetada de realidad brutal. Y dices, vale, en el año 2001 y 2002 yo sufrí esa bofetada de realidad y pensé, los valores estrella, ¿no? Microsoft, IBM, Dell, Intel y Cisco eran las compañías que lideraban el Nasdaq 100 en aquella época. Eran los Apple, Microsoft, sigue siendo el mismo, Google, Amazon, Netflix o Teslas actuales. Eran las compañías de bandera, aquellas que todas las demás compañías querían imitar por su gran éxito y habían vivido revalorizaciones estratosféricas durante la década del año 94 hasta el año prácticamente 2000. ¿Qué ocurrió con el Nasdaq 100 y estas compañías? Pues bueno, que cayeron un 83%. Cuando un índice baja un 83%, quiere decir que hay componentes que bajan menos y otros que bajan bastante más. Es decir, que hubo compañías que bajaron un 90 y tantos. De hecho, hubo muchas compañías que desaparecieron, que directamente quebraron porque su modelo de negocio no era viable. Entonces, bueno, pero estas compañías de bandera, hemos visto a Microsoft como el máximo del año 2000 lo ha dejado a la altura del fango y ha subido una cantidad en términos porcentuales brutal respecto a esos techos que ya parecían altos. Digo sí, pero como he dicho antes, Microsoft es la excepción, no es la norma. ¿Por qué? Porque cuando uno va a mirar Intel y descubre que lideraba en el año 2000 la burbuja.com, Intel no ha vuelto
a tocar esos máximos nunca más. Han pasado 21 años e Intel no ha llegado a su cota de 75, nunca más. Y ¿ha subido la bolsa más que la burbuja.com? Claro, el Nasdaq ha cotizado muy por encima de la burbuja.com. Y el S&P, y el Dow Jones, y el Russell 2000. Sin embargo, Intel, que fue uno de las cabezas líderes en los años 90, no lo ha conseguido. Y dices, ya, pero es que el mercado de semiconductores no es pujante. ¿Cómo que no? El mercado de semiconductores es uno de los más importantes a nivel tecnológico. Por tanto, claro que importa. Pero Intel no ha sido capaz de retomar el nivel que alcanzó cuando los índices cotizaban a unas cotas muchísimo más bajas que ahora. Además de eso, corrigió un 82% cuando explotó la burbuja.com. Y dices, vale, Cisco. Cisco fue otro de los grandes valores emblemáticos de aquella época y corrigió un 89%. ¿Qué ha pasado tras 22 años? Pues que cotiza a mitad de camino de lo que llegó a valer. Es decir, han transcurrido más de 2 décadas y aquel que en su momento aquí no entendió que hubiese que buscar la salida o ser precavido, todavía está esperando volver a tener lo que tenía hace más de 2 décadas. Por tanto, aquí tenemos otro valor que, a pesar de la subida exponencial que ha experimentado la bolsa americana desde el año 2000 en adelante, si hubiese quedado anclado en este valor Cisco, no habría sido de los que le habría permitido mantener la revalorización equivalente que ha habido en los índices. IBM. Dices, bueno, IBM no ha salido tan mal parada, Pablo, porque IBM está ligeramente por encima de cómo cotizaba en los máximos de la burbuja y además solo cayó un 61%. Digo, sí, pero no deja de ser curioso que IBM cotiza muy cerca de los niveles a los que cotizaba ya hace 22, 23 años. Cuando la bolsa ha subido mucho más. Sí, IBM tuvo su momento muy bonito en 2012, 2013, 2014, consiguió recuperar muy por encima de la cota del año 2000, pero siendo un líder, siendo uno de los valores que capitaneaba el Nasdaq 100 en aquella época, la verdad es que ha perdido completamente liderazgo, ¿no? En aquel momento IBM era un buque insignia, ¿no? de lo que era la computación, de lo que eran los ordenadores personales. Por tanto, todo parecía indicar que era materialmente imposible que IBM fuese a quedar relegado a un valor que apenas conseguía revalorizarse durante los próximos 22 años. Hay casos peores. Dices, claro, ahí tienes a Nokia. Nokia era el líder de telefonía móvil en probablemente el año 2000. Yo recuerdo todavía aquellos que ya peináis canas como yo, teléfonos apaisados con teclado QWERTY, cuando ningún teléfono tenía teclado, podías jugar a juegos de coches, era como asomarse al futuro, eran teléfono convertido ya en medio plataforma de juegos, con una resolución más alta, con un teclado muy práctico, que luego copió mucho más adelante BlackBerry y que luego quedó, por supuesto, otra vez obsoleto, pero en aquella época era el Apple, se convertía en ese teléfono de vanguardia que todo el mundo quería imitar. Bueno, pues Nokia bajó en un 86% durante la burbuja.com, el pinchazo de la burbuja.com, luego llegó a perder un 96% y 21 años después pues te queda como un 90% menos del valor que tenías en el año 2000. ¿A dónde nos lleva esto? Básicamente te lleva a que recordéis que tenéis que suscribiros, que tenéis que activar las notificaciones y que le deis al like si os está gustando este vídeo. Pero como decía, como conclusión, tal vez lo más interesante es ver cómo se han gestado las burbujas de los últimos 40 años y a partir de ahí podemos extraer una conclusión. En los años 70 y principios de los 80, uno de los activos que más se revalorizó fue el oro a raíz de las presiones inflacionistas tan severas que hubo. Estados Unidos se encontraba en una situación, como recordaréis, donde rozábamos inflaciones del 15% y todo aquello fue un escenario idílico para que el metal precioso lo hiciese muy bien.
Luego llegó la gran burbuja del Nikkei que pinchó en el año 89, tuvimos también un comportamiento similar en Tailandia, cuando estaban los tigres asiáticos dominando el mundo. Tuvimos en el año 2000 la burbuja.com, como todos recordaréis, también muy llamativa, que hemos mencionado qué valores estaban liderando ese proceso tecnológico con la irrupción de Internet, con un cambio probablemente de los más grandes que ha habido en cómo funcionamos en el mundo, ¿no? Desde que se instaló Internet y todas las aplicaciones que han surgido en base a esa tecnología. Luego tuvimos la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, pero que también tuvo su paralelismo en otras áreas geográficas del mundo, entre otros sitios en España. Luego tuvimos la burbuja en China, la burbuja en biotecnología y probablemente una de las más grandes es la burbuja de los valores disruptores, ¿no? Y dices, ¿qué has metido ahí dentro? Bueno, no lo he hecho yo, esto es un trabajo de Bank of America y como veis han juntado, pues por un lado, comercio electrónico, es decir, todas aquellas compañías que han montado un sistema para hacer comercio electrónico disruptivo que cambia completamente las normas del juego, y luego todos los fan stock, ¿no? Las redes sociales, los Facebook, los Amazon, los Apple, los Microsoft, los Google, los Tesla, etcétera, etcétera. Que han vivido pues hasta el año 2021, sobre todo hasta mediados del 2021, pues un comportamiento estratosférico. Y entonces, ¿cuál es la conclusión que quieres trasladarnos, Pablo? Hemos visto cómo los valores que lideraron la burbuja.com, quitando Microsoft, no han hecho realmente gran cosa a lo largo de los siguientes 20 años. Algunos han perdido cantidades ingentes de la revalorización que tenían, como pasó con Nokia. Otros han perdido bastante, pero no han sido tan negativos como Intel, pero siguen muy lejos de cómo llegaron a cotizar en aquella época. Y otros como IBM están un poquito por encima, pero se han perdido realmente toda la gran subida que ha experimentado el Nasdaq desde el año 2000 hasta el momento actual. La conclusión realmente más importante está en que los que lideran un periodo de burbuja normalmente no siguen liderando después, salvo que pase mucho tiempo. Es cierto que la burbuja tecnológica del año 2000, como veis aquí, se ha vuelto a repetir. Le llamamos disruptores, pero no dejan de ser compañías tecnológicas, tal vez con un sesgo más posicionado hacia redes sociales, no solamente comercio electrónico, pero les separan 20 años, ¿no? Hemos visto una tardanza, probablemente hasta el año 2013-2014 estas compañías no empiezan a tener un comportamiento realmente bueno, con lo cual entre medias hay más de una década, en el mejor de los casos. Y el resto, como veis, no se repiten. ¿Qué quiero decir con esto? Si realmente estamos ante el pinchazo de la burbuja bursátil, si realmente el Nasdaq puede corregir mucho más y algunas de las compañías que han formado este grupo de disruptores están en un proceso en el que ya han caído bastante, pero que el resto que aún no ha caído lo suficiente puedan acabar con correcciones en torno al 70-80% de lo que han llegado a valer en 2021, hay una probabilidad enorme de que esas compañías no recuperen los niveles a los que cotizaban rápidamente o que no los recuperen nunca. Tal vez pasen más de una década o más de 2 décadas antes de que volvamos a ver a esos niveles o esos múltiplos a los cuales los inversores se habían acostumbrado durante 2020 y 2021. Por tanto, quedarte anclado en una inversión que ha funcionado extraordinariamente bien, con la idea de me da igual lo que caiga, porque tarde o temprano, más bien temprano que tarde, voy a recuperar todo lo que invertí, no es lo que la historia nos demuestra que ocurre. Hay que romper este mito. Y lo normal no es que una cosa que baje un 60 o un 70% vuelva a marcar nuevos máximos unos años más tarde. Lo normal es que no lo vuelva a hacer nunca más. O al menos te pases 20 y tantos años y el valor siga teniendo una cotización muy por debajo de ese pico que ya mostró en burbuja, porque una burbuja no deja de ser un movimiento en el que la cotización se aleja extraordinariamente de los fundamentos que sustentan el valor de la compañía. Y muchas veces hemos dicho que incluso cuando hay compañías que tienen unos resultados que sustentan su valoración y esa valoración es muy rica, es muy grande, el problema es que esa compañía se ve obligada a mantener su ventaja competitiva en el tiempo para poder justificar que la competencia no le coma los márgenes, cosa que también es muy difícil. Llegar a ser innovador y sacar un producto que no tienen los demás es fácil,
Mantener la excelencia y la diferencia de tu producto respecto a la competencia es muy difícil, porque cuando tú sacas un producto que es muy bueno, inicialmente es una novedad, pero toda la competencia tiende a copiarte un producto que saben que está funcionando bien. Por tanto, al cabo de unos años, además de tu producto, hay cientos de productos similares con un precio probablemente más competitivo, lo cual te obliga a sacar un nuevo producto innovador o unas características que de alguna manera el inversor o el comprador digan que permites mantener ese margen de excelencia que te hizo tan especial en su momento. Y eso es realmente difícil. Y por eso normalmente las burbujas van cambiando de líderes, no se repiten en el tiempo. Como digo, Microsoft probablemente es un caso excepcional y no fácil de repetir. Por tanto, os diría en términos generales, no cometáis el error de pensar ni por un momento que cuando algo cambia estructuralmente va a volver a donde estaba de forma rápida, porque es un coste de oportunidad brutal. Quiere decir que te quedas anclado en algo que no te da dinero y que buscando alternativas más eficientes podrías haber conseguido rentabilizar tus ahorros o tu patrimonio de una manera mucho más eficiente. Por tanto, quedarte anclado en no me muevo porque al final todo se va a solucionar no es un argumento válido, es un error garrafal que cometen muchísimos inversores. Antes de despedirme, recordad que yo no ofrezco asesoramiento financiero de ningún tipo, por tanto, cuando la gente me dice te he visto en una foto y un comentario para ponte en contacto conmigo que te voy a dar pues determinadas claves, puntos de entrada, no soy yo, es suplantación de identidad. Por favor, no caigáis en esta trampa. Me despido ya, espero que os haya gustado el vídeo, dadle al like si ese es el caso. Suerte a todos con vuestras inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.